y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Muy bien. Y el título de hoy, del tema de hoy. ¿Y ellos cómo se salvan? ¿Quién es ellos? Nosotros ya estamos salvos. ¿Quién está salvo? Levante la mano. Bien, pregunto. Hay 7.800 millones de habitantes. 7.800 millones de habitantes. Argentina creo que tiene 50, ¿no? Más o menos, ¿no? Por ahí anda Argentina. Escuchen, el mundo tiene 7.800 millones de habitantes con los gurises que nacieron ahora, más o menos también. Chinitos, morochitos, negritos, ojitos estirados, etcétera, etcétera. Del otro lado hay gente, ¿eh? Del otro lado hay gente. Nosotros no somos los únicos del mundo, los 50 millones que estamos. De los cuales, de los 7.800 millones, por favor, presten atención, 2.300 millones son cristianos entre católicos, protestantes y evangélicos, que son 600 nomás. 600 millones son por evangélicos en el mundo. 2.300 millones de los 7.800 son cristianos, los demás son budistas, mahometanos, ateos, etcétera, etcétera. ¿Escucharon? En los 2.300 millones colocamos la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Católica Romana, los vecinos nuestros, ¿sí? Los protestantes de Irlanda o de Inglaterra o de Estados Unidos, y nosotros, los evangélicos, que decimos, ¡qué linda iglesia tiene premio! Porque tiene 5.000 hermanos. Mira vos, hay 7.800 que en el mundo. ¿Me repetís el título de hoy? ¿Y ellos cómo se salvan? Sí, de vuelta para que se te meta bien en el manote. ¿Y ellos cómo se salvan? Este estudio va a ser súper aburrido y va a estar mostrando en realidad el interés que tenés sobre quién, sobre nosotros o sobre ellos. Sobre ellos. ¿Se habla poco en las iglesias evangélicas de esto o no? ¿Se habla poco? Y festejamos porque la familia Limo tiene algunos parientes que van a la India, en donde la India sola tiene 1.300 millones de ellos, la India. Y mandamos, y el pastor Limo manda a su hija o a su hijo, no sé quién fue, que están allá, de incógnito, trabajando como profesora, pero sin decir que es cristiana. Seamos honestos. ¿Hay un gran futuro? No. ¿Hay grandes posibilidades? Nosotros preocupados para tener la comodidad de las cosas que podemos tener. Bendito país, tenemos libertad religiosa y encima estamos en un país, entre comillas, cristiano, no musulmán. Te quisiera ver este culto en un país musulmán. Este culto no existe, obviamente no lo podemos tener. ¿Se entiende esto? Y no se lo digas a tu vecina. Sí, donde vienen los muchachos de acá, los que vienen con el bultito, ponen los anteojos, arman el cosito, ellos vienen de esos países. Los flaquitos altos morochitos, ¿viste? Vienen de esos países. Son algunos los que vienen. Pero son reales allá. Allá ellos son mayoría. Allá si vos sos una cosa rara porque sos de color blanco. ¿Me entendés? Todos, pomadita negra, todos. Y los amarillitos, la China con más de 1.000 millones de habitantes, la China. No hablan mucho los pastores de esto. La pregunta es, ¿y ellos cómo? Se salvan. Se salvan. Porque aún cuando mandemos un misionero de incógnito, mandemos a Nuria para que enseñe, o a Florencia que se meta a enseñar inglés, pero ¿cómo haces para hablar de Jesús si anda en tantos millones? ¿Cómo haces? ¿Y cuántos años va a vivir ella? Estamos frente a una utopía. ¿Saben lo que es una utopía, no? Estamos frente a una utopía. Yo les dije, no por datos míos, sino porque investigo, leo, porque a mí sí me preocupa esto. A mí sí me preocupa. Yo les di datos que no son míos, yo no fui a contar los 7.888 millones de habitantes del mundo, sino porque leo las estadísticas serias. ¿Cuántos hay? Habitantes ahora.
más los pibitos, los gurises que están haciendo otra vez en Francia, en Italia, acá en el Finoquieto, en el hospital de Solano. Sí, ¿o no? Y los 2.300 que te di incluyen a los vecinos tuyos, toda Argentina, porque se la declara católica, punto, todo Paraguay, todo Bolivia, es decir, toda América Latina, listo, solamente dentro de un gozo, listo. Vaya a misa o no vaya a misa, vaya a una iglesia evangélica o no vaya, listo, son cristianos. ¿Se comprende lo que quiero decir? Son cristianos. 2.300 millones. No tenemos un pequeño déficit, ¿eh? No es chica la distancia, ¿eh? ¿O no? No es chica. El problema está en que a veces el ateo juzga a Dios en esto, porque te da este dato que vos no lo tenés y que hoy sí lo tenés. ¿Qué te va a decir? Perfecto, vamos a suponer que Jesucristo es el Salvador de ustedes, es el Salvador de todos los cristianos, hay que creer en Él. Perfecto. Y si no tenés a Cristo, te perdés y te vas al infierno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Va a decir, entonces, ¿cómo es el Dios de ustedes para el resto de los 2.300 millones que son ustedes? ¿Cómo es la cosa para ellos entonces? Y te entran a conjeturar, ¿ves que Dios no existe? ¿O ves que Dios no es tan bueno? Porque ¿qué culpa tiene entonces el que nació allá, en la India, el que nació en la China, el que nació en el África? ¿Qué culpa tiene? Vos y yo démosle gracias a Dios que nacimos en un país donde se hablaba de Jesús. Sea versión católica, versión evangélica, te dice que murió por tu pecado. Dale gracias a Dios. Después está si le abrimos el corazón, si el vecino le abre o no, si va a misa y se convirtió o no se convirtió y va por costumbre. Es otro tema ese, como el que viene acá también y viene por costumbre. ¿Me entendiste? Ese es otro tema. Celebro que estés en silencio, porque yo también me quedo en silencio, pero tengo que hablar. Tengo que hablar. Pásame las placas entonces, la primera de la introducción, por favor, Meli. Introducción, la primera. Esto nos lleva a hacernos estas siguientes preguntas. El Evangelio, la buena noticia, que es de salvación. Hoy tenemos el planeta Tierra con los 7.800 millones. Nosotros en un pedacito aquí, perteneciendo a América Latina, declarada como georreligiosa por geografía religiosa y cultura cristiana. ¿Sí? Cristiana. Bueno, vamos a hacernos las siguientes preguntas entonces. ¿Cómo se salvan entonces? La salvación es de la iglesia, es eclesiocéntrica, es decir, la iglesia es el centro, que no viene a la iglesia y se pierde. Es una pregunta. Si no está en la iglesia católica o en la evangélica o en la protestante, entonces se perdió. Es una pregunta. No damos las respuestas acá. Para eso está este estudio, para dar las respuestas. Segundo, a mí los lentes no me dan, así que ustedes van a tener que leerlo en voz alta. A ver, José, ¿alguno? ¿Es justo que se condene al que no escuchó? ¿Escucharon la pregunta? ¿Es justo que se condene al que no escuchó? Si yo no elegí ser argentino, pero, y que donde aquí sí se habla de Cristo, sea por los católicos, por los evangélicos, por quien sea, pero ¿y si yo nací en la China y me enseñaron de Confucio nomás? ¿O nací en un país musulmán y que seas de Mahoma y que seas fiel y voy a matar por Mahoma? Si eso me enseñaron, ¿es justo? Vamos a otra pregunta. ¿Cuál es? Rápido la pregunta, rápido. ¿Es mi total responsabilidad la salvación o perdición de los que no saben de Jesús? ¿Es responsabilidad de Hugo, de Isi, los que se salvan y los que se pierden en todo el mundo? Y no. Nos volveríamos locos. ¿Cómo hace Isi para ir a todo el mundo? A ir a un país y a todo uno por uno presentar el Evangelio. A uno. Porque si no, que comience por Solano a hablar del pueblo de Solano, que son 200.000 habitantes. Uno por uno. ¿Me entendieron lo que quiero decir? No, no soy responsable por todos. Por todos no soy responsable. Es evidente que no. A gatas por algunos. A gatas por algunos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Claro. No te olvides que el Señor va a mirar realmente si es cierto aquello de
la única razón para mirar. Hoy nosotros íbamos para Belgrano con Leticia y ¡pum! Tenía lugar en el asiento de atrás. Y en ranchos un flaco haciendo así. ¿Y qué hago? Tengo lugar atrás. Listo. Paré y listo. Lo prediqué el evangelio los 30 kilómetros que hay de rancho a Belgrano. Le hablé de Cristo. Listo. Uno menos. Listo. Le di el teléfono y que llamame cuando vos quieras. Mira, a veces es la necesidad la que te va a hacer venir. Y a veces la curiosidad. Listo. Ya está. Uno menos. Uno menos. ¡Wow! No me costaba nada. Tenía el asiento atrás que tenía lugar. ¿Me entendiste lo que te quiero decir? Conciencia de misión. Bien, la otra, largame la otra. Vamos rápido. Bueno, no grito, José. ¿Cómo se manifiesta la justicia y el amor de Dios hacia los que no escucharon? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios y el amor de Dios hacia los que no escucharon? Para eso este estudio. Espero que el Señor utilice lo mejor que pueda para vos, para tratar de responder esto. Por eso te dije que tenías que estar hoy, ¿te acordás? Si alguien, que no sea por un motivo serio, necesario, si tiene que levantar algo antes, y bueno, puede estar hablando también de tu interés de esto. Pero esto tenemos que saber. No estoy condicionado hasta que se vean a las 12 de la noche, ¿no? Pero te quiero decir que mi actitud hacia esto me está demostrando cómo veo yo al otro. Cómo veo al otro. Hay un libro que no puedo terminar de escribir, sea a veces por fiaca, por lo que sea, o por falta de impulso adentro, no lo puedo terminar de escribir, que es Yo soy el otro. Puede ser un día 3 años que empecé, y por ahí 3 años capaz que lo empecé. Tengo varios capítulos, se titula Yo trato de responder esa pregunta y por eso no lo puedo seguir. No lo puedo seguir. Yo soy el otro. Tengo hasta pensada la tapa. Voy a estar mirando desde una ventana al otro que está del otro lado de la ventana. Yo soy el otro. Porque tiene letras gigantes para mí cuando Jesús dijo al otro como a ti mismo. Vamos a ver entonces ahora cómo enfocarnos. El enfoque lo vamos a hacer con 4 perspectivas. Vamos a enfocar esto que es tan amplio, tan grosso, tan difícil en 4 perspectivas. La primera, ¿cuál es? La perspectiva de Dios. Veamos la perspectiva de Dios, porque acá el tema es Dios. Es un tema que nos trajo Dios, que es la misericordia, el amor y el Evangelio. El Evangelio lo trajo Dios. Bien. Para los hombres. Entonces que empecemos a ver a Dios. A ver cómo Dios ve este asunto. Lo primero que quiero que veamos de la perspectiva de Dios, ¿sí? Es, bueno, la segunda parte es verlo desde la perspectiva humana, es decir, verlo desde el análisis humano. Primero lo vemos desde Dios, después desde los hombres, y tercero desde la perspectiva del juicio final, y de cuarto desde la perspectiva del cielo. ¿Se animan? ¿Me acompañan? Vamos. Vamos a la perspectiva de Dios. La primera de ellas, de la perspectiva de Dios, es que yo necesito que alguien me lo lea. Los anteojos no me los dieron todavía, por favor. Sí, sus atributos. Me voy a poner este lado. Lo primero que vamos a estar viendo son los atributos de Dios, sus atributos. Tenés que centrarlo, por favor, la imagen. A ver si la podemos centrar. Los atributos de Dios. Es lo primero que vamos a ver. Si yo quiero saber cómo lo ve Dios, tengo que saber cómo es Dios. O sea, ¿cuáles son los atributos de Dios? Y me voy a encontrar con 2 atributos. A ver, cargame el otro. Dios, ¿cuál es el primer atributo? Amor. Listo. Yo puedo entender o no entender porque Dios hace una cosa, pero de algo yo no puedo dudar. Aunque pareciera que la realidad o los paradigmas que yo conozco, los principios que yo pueda tener o que tiene la humanidad me contradigan, yo no voy a permitir minar mi fe. Por eso, primero al analizar esto, es que Dios es amor. Y 1 Juan 4.8 lo dice allí. 1 Juan 4.8. ¿Lo tenés? Lo largamos ya, rapidito, ustedes lo conocen. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Bueno, vamos entonces a ver la otra placa. La otra placa. Así que el primer atributo, acordate, grabátelo,
es que Dios es amor. Es lo que le decimos a la persona en primera instancia, siempre cuando la evangelizamos inclusive. Dios es amor. Lo otro que decimos es que Dios no puede negarse a sí mismo. Otra cuestión de los atributos de Dios es que la Biblia revela, Él se revela diciendo Dios no puede negarse a sí mismo. Y en 2 Timoteo 2:13 lo encontramos, a ver si lo tenemos. Si fuéramos infieles, ¿qué pasa con Dios? Él permanece Él fiel. permanece fiel. Lo estamos conociendo, a ver cómo es Él. Vamos a ver cómo es Dios. Bueno, aún yo siendo infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Así que tenemos, desde la perspectiva de Dios, ya tengo el amor de Dios para pararme frente a este tema y ante cualquiera, aunque no tenga las respuestas. Aunque no tenga las respuestas. Bien, el subpunto B de la perspectiva de Dios es que, ¿cuál es el otro atributo? Es justo. Dios es justo. Y aquí estamos en problema. Aquí estamos en problema. Que Dios es amor nos encanta a todos. Que Dios es amor, creo que no vamos a tener ningún problema en estar de acuerdo que todos lo necesitamos y nos sostenemos en esto. Pero de que Dios por ser justo, establece sus normas y castiga el pecado, porque es justo, porque si a vos te pegan en un lado, lo justo es que paguen. Si alguien te ofende, que te pida perdón. Si te estafaron, que te devuelvan la plata y te paguen con los intereses, porque eso es lo que es justo. Bueno, Dios es más que eso, que la justicia humana. Dios es justo. Y nos encontramos con el primer problema, que está en Romanos 3:23, pero lo van a decir de memoria, díganlo. Por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Por qué todos están destituidos de la gloria de Dios? Porque pecaron. ¿Y por qué están destituidos? Porque Dios es Santo. justo, Dios es santo. Vamos de vuelta a la otra placa. Porque Dios es santo y condena el pecado. Condena el pecado. No es que a Dios se le antoja condenar el pecado. Dios es así, es santo. Entonces condena el pecado. No puede estar con él el pecado. Así que nos encontramos con un conflicto aquí con los propios atributos de Dios. Porque por un lado, Dios es amor y por otro lado me condena. ¿Sí? Por otro lado me condena. Porque es justo. Porque mirándome al espejo voy a encontrar no una falla. Voy a encontrar millones de fallas. Y si no es así, si no sabes mirarte al espejo, llama a la gente que te diga las fallas que tenés. Y bancátela, callate la boca, ponete una mordaza y que todos te digan las fallas que tenés. Y te van a mostrar las fallas que tenés, si son sinceros. Y se van a quedar cortos. Está bien, algunos van a exagerar y van a decir lo que no es. Es cierto. Pero una vez el pastor Omar llamó a un pastor, allá en Independencia, la iglesia de Independencia, y le hizo esta pregunta: pastor, yo voy a pedirle que usted me diga todo lo que ve mal acá en la iglesia. Pero dígame la verdad. ¿En serio, Omar? Sí. Muy buena la actitud de Omar. Y Omar siempre me dijo: viejo, a mí eso me sirvió. Seguramente se quedó corto el pastor. Le dijo un montón de cosas. Tiene una iglesia en San Luis, ¿no? En San Luis. Muy organizadita. Cosas de la vista, le pidió. Señales que no. Nosotros nos acostumbramos y naturalizamos las cosas como nos salen a nosotros y como las acostumbramos, y así queda. Nos acostumbramos, tenemos que alguien de afuera nos diga. Porque ya lo asumimos y nos damos cuenta. Convivimos con esas cosas. Bien, así que Dios es santo. Ahora, el otro atributo de Dios, atribución, es que Dios, con todo lo que hace, desde los ángeles hasta los cielos, todo tiene ¿qué tiene? Propósito. Un propósito. Y tu vida tiene un propósito. Se lo decíamos al muchacho en el coche. Tu vida tiene un propósito. Así. Entonces, ¿por qué? Ese propósito no es tuyo, lo que a vos se te ocurre o a vos te parece. No, lo que Dios pensó para vos, haciéndote mujer o haciéndote hombre, dándote lo que te haya dado. Dios te dio todo eso para un propósito. Para un propósito. Así que en Ezequiel 33:10, a ver si lo pones, dice:
Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, ustedes han hablado así diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos no somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? No, ese es el texto, no sé por qué no. Pero no importa. Vamos a pasar a la otra placa. Estamos viendo cómo Dios lo podemos ubicar en este problema que tenemos de qué va a pasar con la gente que no conoce a Cristo. Y para esto vamos a ver también, hay un propósito importante en los propósitos de Dios que aquí está, que es salvar a la humanidad. Salvar a la humanidad. Este es un propósito que Dios revela desde el momento que va a buscar a Adán y Eva, los ve desnudos y los cubre. Desde el momento de Adán y Eva, Dios los buscó. Adán y Eva no buscaron a Dios, se escondieron. Así que no te amargues cuando la gente no busca a Dios. Y yo me cansé de invitarla, seguí yendo. ¿Por qué? Porque ya en el principio fue así. El hombre no buscó a Dios ni Eva, no lo buscaron, fue Dios que lo buscó. Dijo: ¿dónde estás? ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta dónde caíste? ¿Cómo podés estar en ese estado? ¿Cómo puede ser que seas un fracasado? ¿Cómo puede ser que estés desnudo? ¿Cómo puede ser que te hagas las vestimentas que te hiciste con hojas de higuera? ¿Cómo puede ser? Y Dios los cubrió con pieles. Para eso hizo un sacrificio, mató a un animalito que no metió la pata del animal, no tenía la culpa, pero tuvo que matarlo para hacerle un tapado de piel. Los tapó con pieles. Así que el propósito de Dios, desde entonces, siempre recorrer cualquier libro de la Biblia, el propósito es salvar a la humanidad, que el hombre se vuelva a Dios, que el ser humano se vuelva a Dios. Siempre. Así que tener esto presente, de que lo que Dios quiere es salvar a la humanidad. Quiero que te grabes esto, porque especialmente acentualo en la franja entre 2.300 millones y los 7.800. ¿Se acuerdan que les dije? Evidentemente, entonces, la intención de Dios es salvarlos también. El tema es cómo lo hace, porque la iglesia no puede llegar a todo, y no llega. Pero ya hemos contestado que la iglesia no es céntrica, no es el centro. La salvación, la gente no viene, la salvación está en la iglesia. No, la iglesia tiene un magisterio, tiene una docencia y tiene la bendición de estar los hermanos juntos como pueblo. Así que bueno, salvar la humanidad. Lo otro que tenemos que tener en cuenta como tributo de Dios es que Dios no hace ¿qué? Acepción de personas. Y aquí sí vamos a los de Confucio, a los maometanos y hasta a los ateos. Dios no hace acepción de personas. Nosotros sí nos molesta, si viene uno rarito, nos corremos. Nos rompe la reunión a los que teníamos. Nos molesta si no viene bañadito. O si trae un marito acá en la nariz o acá o lo que sea. Nos molesta. Y yo no digo que esté bien y que esté mal. Lo que estoy diciendo es que lo que nos produce a nosotros, adentro. Somos así seres humanos. Así que, pero Dios no hace acepción de personas. Pero quédate tranquilo, a todos nos cuesta relacionarnos con la gente que no es de nuestro palo. Los que no son de nuestro palo nos cuesta, más en lo religioso, Así que bueno, repasamos. Entonces, desde la perspectiva de Dios, mirando los atributos de Dios, que la manera que podemos conocer a Dios es por sus atributos. Conocemos a Dios por sus atributos. Y después, cómo se manifiesta Él, su trato con los seres humanos, en el relato bíblico. Después, todo es interpretación, sin todo. Lo que es historia del trato de Dios con los seres humanos está en la Biblia. Punto. Lo demás es interpretación de hechos. Lo demás. Mirá qué feliz que es, mirá qué infeliz que es, porque lo busca Dios. Y bueno, son todas interpretaciones, te dirá alguien, un sociólogo. Es tu interpretación. Pero desde la Biblia, yo sé que Dios es amor y lo creo. Y desde la Biblia puedo saber de que Dios no puede negarse a sí mismo. Entonces ya tengo la base de las respuestas. Y que Dios es santo, Dios es justo, es santo y condena. Y dice que acá está el conflicto y quiero la respuesta a eso. Y Dios tiene un propósito que es esto es clave. Este último punto es clave, salvar a la humanidad. ¿Sí? Así que qué importante. Y no hace acepción de personas. Bien, pasamos a la otra placa.
Vamos a ver la otra perspectiva. ¿Se acuerdan la otra perspectiva? ¿Cuál era? Ya vimos la de Dios. ¿Cuál es la segunda? Humana. La perspectiva humana. Bueno, ¿cómo son los hombres? ¿Cómo son los chinos? ¿Cómo son los africanos? ¿Cómo son los hindúes? ¿Cómo son los macumberos? ¿Cómo son esto? En primer lugar, los seres humanos tienen facultades. ¿Saben lo que facultades? Posibilidades de hacer cosas. Facultades. Hay hermanas que tienen facultades de cocineras, algunas de reposteras como Nati, por ahí anda Nati, tiene facultades de... Quienes hablan quizás tienen facultad de oratoria o de enseñar. Él tiene facultad para la música. Facultades de hacer botellas. Tenemos facultades de mecánicos, hay facultades de hermanas que hacen trabajitos preciosos con las manos, facultades para limpiar el piso, y limpia muy bien, son facultades. El ser humano tiene facultades, otros tienen facultad de médicos, de hecho donde estudian se llama facultad de medicina, ¿o no? ¿Sí? Entonces, otros ingenieros, facultad de ingenieros, etcétera, etcétera. Otros saben hacer un locro, son facultades. El ser humano tiene facultades para estudiar, ir a la escuela primaria, ir a la secundaria, tiene facultades para ser discipulado, estudiar la Biblia, tiene facultades para leer, tiene facultades para entender, te viene a estudiar porque sabe leer, tiene facultades pero las usa a veces. Tiene facultades el ser humano. Esto es lo primero. Cuando pensamos cómo se salva el ser humano, pensemos, no digamos pobrecito chino, pobrecito el africano, porque tiene facultades para pensar, para hacer, para descubrir, facultades para oír, facultades para ver. Ahora vamos a ver lo que dice el Salmo 19. Él puede ver lo mismo que veo yo. A la mañana que ve, a distintos horarios, son distintos horarios. El chino está mirando y está amaneciendo, ¿verdad? ¿Qué está viendo? El sol. Él puede saber también y llegar a cantar, Señor mi Dios, a contemplar los cielos y el sol en su cenit. Si tiene facultades, el ser humano puede ver y palpar. Así que encontramos, miren lo que dice, no se nos cuenta la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de su mano, los chinos lo pueden saber, los musulmanes también, un día da palabra otro día, o sea que te hace sacar un verso, una poesía, una canción de amor, un poema, una florcita dibujada, etcétera, etcétera. El chino puede hacer eso también, el musulmán también. Así que cada día, cada noche yo puedo volver a pensar cosas nuevas y descubrir qué voy a hacer en la mañana del otro día. Un día, otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída la voz de Dios, pero por toda la tierra la puedes escuchar y la puedes ver. Canta allí el sol sale a la mañana, canta la palomita, canta que el perro te ladra y te mueve la cola. Así que claro, por toda la tierra sale su voz. Por toda la tierra. Es decir, tienes que pensar, poner el nombre que quieras, pero hay un jefe que maneja los botones, che. El teísmo está al alcance de cualquier teísmo. ¿Qué significa el teísmo? Creencia en quién? En Dios. Hay un Dios. Eso es el teísmo. Ateísmo es negarlo. Así que el teísmo está para cualquiera. En definitiva, ¿no? ¿Para dónde tiene que volver? ¿A la iglesia evangélica? A Dios. ¿A dónde tienen que volver los chinos? ¿A la iglesia evangélica? ¿A la iglesia de vida? ¿A la asamblea de Dios? No, tienen que volver a Dios. No sé el nombre que le pondrán. De hecho, para nosotros es Jesús. En inglés creo que es Jesus. Para los brasileños acá nomás es Jesús. Así que, y pareciera ser que los judíos decían el Jesus, no, el Jesús. Estamos hablando de la misma persona. ¿Cuánto dicen amén? Estamos hablando del mismo. Así que, y ahí hasta el final de todo, va a decir al final, el testimonio de Jehová, de Dios, es fiel. Y hace sabio al más sencillo. Lo hace sabio. Así que te lo digo yo, que cuando me estaba orando, lo único que dije fue, Dios mío. No va a poner ni un corito ni de nada. Me estaba orando así que Dios mío. Son dos palabras que vas a sobrevivir. Con eso. Así que poneme otra placa. Entonces encontramos la facultad del hombre. A ver, ¿a dónde andamos? La otra facultad que tiene punto A, ¿cuál es? Conocer. Bueno, la que estuvimos hablando recién. El hombre tiene posibilidades de conocer. Dios le dio la oportunidad de conocer. Si quiere, se abriga bien y se va a la Antártida y vive en medio de los hielos. Si quiere, se va allí a Medio Oriente, ahí a Israel, a Arabia y se muere de calor. El hombre puede en el planeta estar en diferentes lugares. Puede conocer, puede ir y recorrer. ¿Sí? Puede ir a Chaco, puede costar Omar ahora, puede ir donde quiera.
¿sí? Puede conocerlo, ¿sí? Puede conocerlo. Así que, pero también en Romanos 1, 19 y 20 dice, porque lo que de Dios se conoce, ¿qué le pasa? Es el manifiesto, ¿lo ven? Se los puso a propósito, un pizarrón que les puso Dios. Les puso un pizarrón. Porque de lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, lo que no vemos de Dios, dice, su eterno poder y deidad, ¿cómo puedo ver a Dios? ¿Cómo voy a ver a Dios? Y se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Esto es importante para el anteúltimo punto que vamos a ver hoy, que es la perspectiva del juicio. La perspectiva del juicio va a ser el anteúltimo punto que vamos a ver. Así que no tienen excusa, nadie. Es decir, entonces hasta aquí no está en juego la justicia de Dios. No. Porque no llega Hugo, no llega. Porque le faltó fe, porque no quiso ir, no llega Josecito, porque quiere seguir trabajando en Catorini, lo que vos quieras. Decir lo que vos quieras. ¿Sí? Pero nunca va a poder decir, bueno, te falló Hugo, pero yo te hice salir el sol. El Sorsati cantaba ahí. Dejaste probar, viste el mar. Te miraste a vos mismo. Así que no tenés excusa. Así que no tenés excusa. Ponémelo de vuelta el pasaje bíblico porque es clave. Son pasajes clave porque Pablo aborda este tema, como lo estoy abordando yo ahora. Lo aborda inspirado por el Espíritu Santo, diciendo esto. Pensando en un mundo que a Pablo ya en aquel tiempo no era grande, eso que era mucho más chico que ahora. Ahora es un mundo mucho más grande, ¿estamos de acuerdo? El mundo de Pablo era más reducido y le era terriblemente gigante. Está bien, no tenía el WhatsApp, tenía que esperar un barco que llegaba dentro de a fin de año, qué sé yo. Hoy nosotros estamos en un par de horas, si tenemos un mango y un avión y llegamos, ¿se entiende? Cambiaron las cosas. Bueno, vamos a la otra placa, a ver, el punto B es que el hombre también puede desear, el ser humano puede desear. Y esto es importante, ¿sí? Porque el desear le lleva al hombre también justamente a expresar sentimientos. A expresar sentimientos, ¿sí? Y los sentimientos nos vinculan. El hombre desea a su hijo, desea a su hija, desea la vida y lo que rodea a la vida. Se enamora, quiere, no quiere tener esa persona, la quiere tener, desea. Bueno, esto lo tienen todos los seres humanos también. Vamos al punto C. El hombre también, ¿qué hace? Siente. Dios le dio la capacidad para sentir. Puede sentir dentro de él. Yo lo resumí en 3 puntos. Podríamos hablar muchísimo, mucho más si hubiera un psicólogo acá. Pero yo le resumí en 3 puntos porque el estudio es grande. En 3 puntos clave que te va a ayudar para el Evangelio. El hombre siente, resumidamente, para la vida, aceptación. Yo necesito que me acepten. Vos no tolerás en tu casa si no te aceptan, en la iglesia que no te aceptan. No única aceptación. Che, qué bien que limpiaste el piso. Yo necesito que me acepten. Aceptar es una aprobación. Yo necesito que me aprueben. Si cuando te aceptan, te aprueban. ¿Se entiende esto? Te están aprobando. Che, qué rico que está el bizcochuelo que hiciste. Te aprueban. Che, qué bien que te salió aquello. Qué bueno el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, necesitamos todos esto. Si no, parece que estoy laburando y no me lo reconocen. ¿Qué significa? No tiene aceptación. No tiene aprobación. Nacimos para ser aprobados, para ser aceptados. El ser humano necesita ser aceptado. Así que lo digo esto también en los temas vinculares. Los psicólogos tienen laburo por esto, por la gente que viene con estos conflictos. Bueno, el hombre puede sentir que más el ser humano puede sentir que, si lo sabemos, el rechazo, donde incomodar, donde no te dan lugar, ¿sí? Donde no aprobaron, donde no te reconocieron. El ser humano experimenta y siente el rechazo. Todo esto es importante después cuando tratemos la conciencia, es importante. Cuando tratemos la conciencia, trabaja en la conciencia nuestra. Bueno, y hay algo que siente todo ser humano también, lo diga o no lo diga. ¿Qué siente? Culpa. ¿Lo diga o no lo diga? Bajo la capa del orgullo no dice que se siente culpable, porque sería reconocer su error. Yo no hice bien, pero si te mal fuiste vos. Porque estoy evadiendo mi culpa. Entonces, el hombre no sabe qué hacer con la culpa. Por eso ganan los psicólogos. No saben
¿Qué hacer con la culpa? Por eso Dios envió a su Hijo, para quitarnos ¿qué? La culpa. Jesús muere para quitarme la culpa de un montón de cosas, expedientes así que tengo. Pero Él vino para quitarme la culpa, eso te hace libre. Cuando cantamos canciones de libertad, nos referimos a eso. Nos referimos a soy libre por la sangre de Jesús. Así que bueno, vamos a otra placa. Pero hay otro punto clave para el ser humano que ha fracasado, que tiene rechazo, que tiene culpa, lo que sea, lo que fuere. Puede reconsiderar. El ser humano puede bobinar toda la película de ayer, la de ayer y de los años que tiene memoria. Puede reconsiderar. Lo cual, si puede reconsiderar, lo lleva a qué? ¿A qué lo puede llevar? Arrepentirse. Porque nadie puede arrepentirse de lo que no reconsidera. Lo repito por si alguien no sabía esto. Nadie puede arrepentirse si no reconsidera. Uno se arrepiente de lo que ha reconsiderado. Es la primera manifestación del fruto del arrepentimiento que pedía Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? No se puede arrepentir si no reconsideró. Estoy mal, estuve para la mona. Si no reconsidera, no hay arrepentimiento. Hay convenios, negociación. Pero delante de Dios esa persona no se arrepintió. Al contrario, la está embarrando más dentro de su corazón. La está embarrando más. ¿Sí? Puede llegar a estar en perversidad ya, inclusive, en perversidad. Bueno, así que Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: aparecen en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, no crean que voten en el GPS, cuál sea el buen camino y anden por él, hay descanso para el alma de ustedes. Mas dijeron, esto no reconsideraron nada. ¿Qué dijeron? No, yo voy a seguir la mía. Cuidado que Hugo se anota varias veces en esa y vos sí, no sé, vos sí, ¿eh? Vos no sé. Cuidado. No andaremos, no voy a reconsiderar. Bueno, Jeremías 16 y Hechos 3:19 dice: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de descanso, de fiesta, alegría, gozo, de refrigerio. Así que bueno, vamos a otra placa. Hemos visto la perspectiva humana desde justamente estas facultades que tiene el ser humano. Ahora vamos a ver otra perspectiva humana. ¿Cuál es la moral? Otra perspectiva que Dios va a juzgar a los seres humanos, o que el ser humano tiene y no va a poder excusarse, es la moral. Pasamos a la otra. Bueno, lo primero que encontramos es que, ¿qué significa la moral? Lo que se sabe y que se tiene que corresponder. Eso es la moral. Por eso cambia la moda. Y no es inmoral de que la mujer use minifalda, pero hace 80 años atrás una prostituta con minifalda. Es un descaro, no puede ser. Cambió la cultura y cambia la moral. Cambia la moral. En los tiempos de Pablo decía justamente que era deshonroso al hombre dejarse crecer el pelo. Y nosotros, los jóvenes de los años 90, ¿se acuerdan, no? Andamos todos con el pelito largo en las iglesias. Dante Gebel todavía está ahí, parece que se estacionó. Esto es un museo, Dante. Dante parece que está ahí, que tiene como mi edad más o menos, pero se mantiene la... Bueno, que Dios lo siga bendiciendo, no se caiga como aquí, ¿no? Pero... Así que, pero la moral sabe lo que se corresponde. Por eso algo puede ser moral en un lado y inmoral en otro, es inmoral. Es inmoral. Decimos, eso no es decente. ¿Conocen estas cosas? No es decente. ¿Quién lo establece? Y el lugar, o el tiempo que se vive. Y es cierto. Y hay que corresponderse a estas cosas también. No para lo malo, por supuesto. Pero hay que corresponderse, porque Pablo decía, todo me hice. O sea, hay veces que vas a tener que corresponderte a una época también y entenderlo, de que no siempre estamos con corbata. Ahora los pastores tomamos otra onda, porque fue cambiando. Y es difícil encontrarla, salvo que tenga que darle la bendición a la piba de 15 años. Para mostrarte que ese día hay otro tipo de reunión. Que también dignifica también, ¿sí?, a toda la ocasión. Así que lo importante es entender de que la moral sabe lo que se corresponde. La moral sabe.
¿sí? Si los pibes de hoy hablaran así a nuestros abuelos, era inmoral. Era inmoral, ¿o no? Pero cambiaron los tiempos. Ahora, si un pibe nos habla como hablaba en aquellos tiempos, nos parece medio empalagoso el pibe, medio grosero casi, porque cambiaron los tiempos. En la perspectiva humana, ¿sí? La moral sabe lo que se corresponde, pero también sabe algo importante, que donde se corresponde va a haber ¿qué? Justicia a alguien. ¿Qué significa justicia a alguien? Y esto es lo que se dice para este lugar. A la escuela de esta manera, en este horario de tal cosa. Es decir, hay una justicia, y si no, chao, listo, te bajan la nota o vos sos penado, etcétera, etcétera. Entonces, la moral coloca, sabe, consciente de que hay que rendir, ¿qué? Cuentas. La moral sabe que hay que rendir cuentas. Aguantate porque van a hablar de vos, aguantate porque te van a disciplinar, aguantate porque te hacen. ¿Se comprende esto? Entonces, cada cosa, sea religiosa o lo que sea, estas cosas son reales. Son reales, en cualquier ámbito. La moral, bueno, y esto varía en cada lugar, inclusive de país a país varía todo esto, la moral. Así que, pero lo importante es que uno tiene que saber lo que se corresponde, ¿sí? Lo que se corresponde. Vamos a la otra plata. Muy bien, otra cosa que sabe la perspectiva humana, mirando a los hombres, mirando al ser humano, otra cosa que sabe es lo que hace. Y lo que hace tiene dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas? O bien o mal. O hizo lo correcto o lo incorrecto. Listo. La moral tiene esto, lo que haces, cómo lo haces. Si hiciste bien o hiciste mal. Para el chino, para el africano, para el que nunca escuchó de Cristo, para el musulmán, para cualquiera. Sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Así que, y en este sentido, la persona, desde la perspectiva humana, la persona es, si no sabe y está haciendo, ¿en qué se convierte? En responsable o la inversa, ¿no? O irresponsable. ¿Se entiende esto? Estamos hablando de cómo va a ver el ojo de Dios a nosotros acá en Dimensión de Vida, pero a los chinos, a los hindúes, a los africanos, a los italianos, a los ingleses, como quieran. Así que otro aspecto importante, el hombre es responsable, pero otra perspectiva del hombre que es fundamental es que el hombre, ¿qué hace? Piensa. Proverbio 23:7 va a decir algo interesante, porque ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Bueno, o sea que lo que el hombre piensa, o lo que el ser humano piensa, ese es él. Ese es lo que piensa. Y lo que piensa es el fruto, lo que piensa. Síganme, que yo sé que es denso el estudio. Lo que piensa es el fruto de qué? De lo que siente, por eso lo piensa. Lo repito, por favor, cuando esto se coloque en el grupo, seguramente Andrea lo pondrá, lo que sea, o Melanie lo levante, cuando pongan esto, lean de vuelta cada punto. Lo que piensa es lo que siente. Es lo que siente. Así que eso es muy importante, es el fruto. Y en este sentido, Mateo 15:19 habla Jesús, ¿qué dice? Vamos a ver. Porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Cómo puedo yo pensar así? Y si estás recaliente, hermano, agarrado. Estás con bronca. En el corazón vos pensás que se paga ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué? Tu corazón se queda así, el pensamiento que viene es, lo hago amigo. Y no lo decimos para no pasar vergüenza delante de los hermanos. La envidia, muy común en los ministerios, la envidia nace en el corazón, que tiene un yo gigantesco, en mayúsculas. La envidia. Cuidado. Se levanta la bandera de la envidia en el mástil del yo. Queremos reconocerlo, ¿no? Así que de ahí salen todas las cosas que habla ahí: homicidio, adulterio, fornicaciones, cultos, falsos testimonios, blasfemia, una lista gigantesca puso el Señor allí.
Vamos a la otra placa. Entonces, vamos a ver entonces, ¿no había otro texto más? No, bien. Ahora vamos a ver desde la perspectiva humana otra característica. Ya vimos justamente la de los pensamientos y todo esto. La otra perspectiva es que todos los seres humanos que tienen, aparte de pensar y de sentir, que tienen conciencia. Ay, Dios, ¿para qué colocaste la conciencia? ¿Para qué colocaste la conciencia? Los chinos también tienen conciencia. Los bolivianos tienen conciencia. Ah, pensaban que los argentinos no, ellos también tienen conciencia. Los ingleses también tienen conciencia. Los que entraron a las Islas Bolivianas también tienen conciencia. El presidente tiene conciencia. Aquí hay la tiene. Tiene conciencia. Todo ser humano tiene conciencia porque la dio Dios. Ahora, el tema es este. La conciencia se construye. Se hace la conciencia. Le damos material. Y vamos a mirar a otra placa. A ver. Se construye primero con la identidad de quién yo sé quién soy. ¿Cómo lo hacemos? Porque somos hijos de Dios. Entonces me crea una conciencia cristiana. ¿Se entiende? Lo puede decir la directora de la escuela enojada. Chicos, ustedes son alumnos de colegio, no lo pueden dejar mal. Entonces ya se hace una conciencia escolar. Conciencia. El médico ha jurado, ha hecho juramento hipocrático de que él va a atender a cualquier enfermo en la vía pública y no le va a preguntar sobre la billetera o si viene tarjeta de débito o de crédito. Por juramento hipocrático, si no le hace un juicio, si se sabe que había un médico ahí y no lo atendió, es un juicio. ¿Se comprende esto lo que le quiero decir? Es un juicio, porque hizo el juramento hipocrático. Entonces, que va a atender a cualquiera si fuera en la vía pública, se requiere. Tiene que salvar la vida, o la primera atención. Así que, ¿quién soy? Crea una conciencia. Crea una conciencia. Entonces, soy maestra de la escuela bíblica de Solano. Crea una conciencia. ¿Quién soy? Ahora bien, pero también la conciencia se construye no solamente sobre quién soy, sino cómo debo ser. Debo ser mejor maestra, debo ser mejor pastor, debo ser mejor médico. Sí, lo que hice no está bien, yo como pastor tenía que haber hecho tal cosa, tenía que haber hecho otra cosa. Yo como maestra podía haber hecho otra cosa. Entonces, ¿cómo debo ser? Sí, soy hijo de Dios, sí, debía tener más paciencia, tenía que haber ido a pedirle perdón, o le tenía que haber perdonado. Es decir, lo que la conciencia me está diciendo, no el pastor ni el hermano fulano, a la noche cuando no puedes dormir por el lío que tuviste con ese hermano o con esa hermana, no puedes dormir, es porque la conciencia te está hablando de lo que vos tenías que ser, de lo que vos debías ser. Si te lo dice otro, papá te enojas y te peleas, pero cuando lo decís vos a vos mismo, sabes que te agarras la trompada vos solo. Tomá, pero no creo que lleguemos a eso. La conciencia tiene quién sos y lo que debes hacer. Soy hijo de Dios, debo apartarme de este pecado. Soy hijo de Dios, debo mejorar, debo evitar. Bueno, ahora vamos a ver el tema de evitar. Bueno, la identidad. Ahora vamos a ver la identidad. La conciencia es el lugar donde yo me formo, mi familia. Tengo conciencia que soy hijo, que soy papá, que soy abuelo, porque tengo una familia. Mi entidad, ¿cuál es? La familia. Soy hijo de Dios. Mi entidad, ¿cuál es? El evangelio, la iglesia que represento. Entonces, soy médico, mi entidad, ¿cuál es? Y bueno, tengo justamente el colegio de médicos, el hospital, lo que sea. ¿Sí? En mi entidad es la parte colectiva a la que pertenezco, me da pertenencia. La entidad me da pertenencia, la entidad. Y en este sentido, yo pertenezco. Allí hay que cambiar, la primera palabra no es permanencia, sería pertenencia, cámbienla, pertenencia. Yo te dije que mis letras son bravas, Meli. Yo te dije. No, pastor, yo se la leo bien. Es pertenencia. Así que yo pertenezco a esta iglesia, yo pertenezco a esta familia.
Yo pertenezco a la amistad contigo. Yo pertenezco, es decir, somos una entidad. Pero dentro de eso yo tengo mi identidad. Así que esto es importante entender. Bien, ahora vamos a ver la conciencia rectora. Otra característica humana. ¿Sabes que todo esto lo está viendo Dios? ¿No sabías? Porque estamos viendo cómo se van a salvar los chinos, los que no llegan al Evangelio, los hindúes, etcétera, etcétera, los pakistaníes, etcétera, etcétera. El Hamas, bueno, todos ellos. Bueno, la conciencia rectora está en 1 Juan, capítulo 3, 21. A ver si no lo hemos cerrado, lo ponemos, a ver. Amado vuestro corazón, si nuestro corazón no nos reprende, que la conciencia, si la conciencia que tengo no me reprende, entonces tenemos confianza en Dios. ¿Qué pasa con un chino que tiene problemas de conciencia y puede llegar a tener problemas el día de mañana en el juicio final? ¿Se comprende esto? Conciencia. Así que, aunque acordate que en la entidad a veces armamos conciencias equivocadas. Hay entidades que me enseñan de tal manera y de eso forma la conciencia. Capaz que la entidad de pertenecer a este club de fútbol, todo el club de fútbol dice, vamos a reventarlos aquellos, vamos a reventarlos. Bueno, es un combo de cosas que hace el ser humano. ¿Se comprende esto? Es un combo de cosas. Bueno, vamos a ver ahora la conciencia conveniente. Esta, presten atención, es la ética, la conveniencia ética. La conveniencia ética la pueden poner ahí, agregarlo en sus notas. Conveniencia conveniente. 1 Corintios 10, 25. De todo lo que se vende en la carnicería, o en la iglesia, o en tu familia, o en la iglesia, en el club, en donde estés en el barrio, de todo lo que se vende en la carnicería, ustedes coman sin preguntar. Nada por motivos de conciencia. ¿Me das el otro pasaje que sigue? El otro versículo que sigue, para que le dé más luz a este. Sería el 26, 27. ¿Lo tenemos allí? Siempre en los aspectos vinculares, la conciencia ética o conveniente, Dios la va a juzgar. Dice. El de Corintios es el pasaje. ¿Lo tenés? Bien. No, pero del pasaje que estábamos leyendo, el último. Me diste hasta el versículo 25. Bueno, ¿y el 27? Si algún incrédulo les invita, tienen que participar de cosas y quieren ir, no, esto no está hablando el pastor Hugo, le aclaro, de todo lo que se ponga delante coman sin preguntar nada por motivos de conciencia, estaba el 28. Esto es clave porque ustedes viven con estas cosas, Más si alguien le dice que esto es para mal, o sea, para los ídolos, no lo coman, por causa de aquel que lo declaró y por motivo de conciencia, porque del Señor la tierra y su plenitud. El 29, la conciencia, dijo, dice Pablo, no la tuya, sino la del otro. Digan conmigo la conveniente, digan la ética. ¿Se dieron cuenta? Sino la del otro. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Mira, este hace lo mismo, este hace lo mismo. Entonces, qué importante es entender que la conveniencia, lo que conviene al cristiano, tiene que tenerlo en su conciencia. Podemos estar con todos siempre teniendo conciencia del otro. ¿Se entiende esto? Esto va a evitar pleitos, conflictos, soluciones vinculares. Es decir, no toque los temas que pueden crear problemas. ¿Se comprende esto? No busquemos las cosas de discordia, ¿sí? Porque vos capaz que podés tener paz, pero el otro no. El otro no. Así que la conciencia te va a mostrar y va a sacar aquello de, le dije lo que había que decirle. Sí, pero lo mataste, porque la conciencia de él no está preparada para eso. ¿Me van siguiendo hasta acá? Le dije lo que había que decirle. ¿No estaba preparada para eso? No sé, pero se lo dije. Así que tengamos cuidado con esto, porque también tiene que ver con el amor en definitiva. Bueno, la conciencia conveniente es algo que permanentemente la vamos a necesitar. Yo le pido al Señor esta sabiduría. ¿Sí? Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo hablar y cuándo callar, y cómo sacar algunas cosas, cómo sacarlas.
¿Sí? ¿Qué es importante? ¿La conveniencia ética o la conveniencia? Y la otra placa. Muy bien, vamos a ver la perspectiva del juicio. Ya vimos la conciencia humana, todo lo que tiene, que puede saber, que tiene facultades, que es moral, que tiene conciencia. Ya vimos cantidad de cosas que los seres humanos en cualquier parte del planeta, sin ser evangélico, católico, apostólico, romano, lo que sea, puede ver cosas y decidir cosas. ¿Sí? Aparte que puede conocer y ver el mismo sol que vemos nosotros y las mismas estrellas que vemos nosotros. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Tiene las mismas facultades y Dios le está hablando por medio de eso. Aunque lo haga desde el culto que lo hace, ¿sí? Pero el tiempo se ha de reconocer que hay un Dios. Bien, vamos a ver la perspectiva del juicio de Dios. Poneme Romanos 2, 14 al 16. Porque cuando los gentiles, los que no son judíos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, o sea, cosas de amor, buenas acciones, cumplen con el trabajo, ayudan a que la brea esté limpia, e interceden para poner paz entre la gente, y no son cristianos, y lo hacen, son educados, son responsables. Cuando los gentiles que no tienen ley, que no van a la iglesia de ustedes, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos por lo que están haciendo. Tienen lo que tenés vos, o que quizás inclusive vos no haces, o yo no hago. ¿Se entiende? Y ellos están haciendo. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el juicio, poneme la placa del juicio ahora, en el juicio Dios va a estar viendo la verdad del ser de cada persona, de su conciencia y de lo que hizo. Porque capaz que lo que hizo estaba manifestando el amor de Dios, estaba mostrando la justicia de Dios, estaba mostrando el servicio de Dios, estaba dando justamente ni más ni menos que la manifestación misma de la ley de Dios escrita en su corazón y grabada en su conciencia. Esto es claro. Esto es claro, para lo que estamos analizando, esta tercera perspectiva humana, para los que no conocen a Jesús o no lo tienen en su religión, ¿sí? Pero lo tienen adentro manifestándose. No se olviden que en definitiva el verbo es palabra. ¿Se acuerdan? Es palabra. Muy bien. Y Dios no estaría contradiciendo sus propios atributos. ¿Entendieron? Nadie podría decir no es justo. No, porque Dios le colocó la ley en sus propios corazones. En sus propios corazones. Bien. Esto va a ser conforme al Evangelio. ¿Qué significa Jesucristo? Va a ser juzgado como era Jesucristo. Mira, este no tiene la religión cristiana, pero es igual a Jesucristo. Mira, este no conoció a Jesús, pero hace lo mismo que hace Jesús. Mira, este llora como lloró Jesús. Así que tengamos en cuenta que es el conforme, tomando la forma de Jesús, tomando la forma del Evangelio, tomando la forma, el amor, el que se ama, dar buen consejo, trata de servir al prójimo. Y no es de la religión cristiana. Y no es de la religión cristiana. Bien, el sentir del ser, ¿sí? Es el amor. El sentir del ser que Dios va a juzgar en Jesucristo es el amor. Lo que Dios va a juzgar de una persona de cualquier religión va a ser si hay amor. Acuérdense. Acuérdense que Jesús lo resumió en 2 mandamientos en uno solo, lo juntó. Jesús lo juntó, Son 2 mandamientos que hizo, que decía la ley en 2 lugares separados, y Jesús lo unió. Le dijo: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo, junto al segundo, como a ti mismo. Gigantesco. Yo le dije por qué no pude, hasta ahora por lo menos puedo continuar el libro. Como a ti mismo. Como a ti mismo. Así que ahí lo tenemos en pasaje. Vamos a la otra placa. La conciencia como ley. Dios coloca para los que no conocen al Señor la conciencia de ellos y la manera de ser, de sentir y de hacer las cosas, aunque no sean cristianos, lo coloca como una ley. Así como el judío tiene la ley, o el cristiano tiene la ley espiritual. Tiene la ley espiritual del Espíritu Santo. Bueno, en la conciencia de él, dice Pablo, será su ley.
¿Se entiende esto? ¿Me van siguiendo? La conciencia de Él, justamente en el juicio final, cuando esté allí, bueno, la conciencia será su ley, por la cual se salvará o se condenará. Bien, vamos a la otra placa. Llegamos. Le dije al Señor que pudiera terminar nuestros cuartos. Bueno, estamos aquí. Bueno, ¿cuál es la última perspectiva? No, ¿cuál es la cuarta perspectiva? ¿Cuál es? La del cielo. La del cielo. Entonces la pregunta sería, ¿y si me adelanta la foto de los que van a estar allá? Vamos a la foto. Vamos a la foto. Dame Apocalipsis 7. Apóstol Juan, capítulo 7 de Apocalipsis, significa últimos tiempos. Esto es un adelanto, yo todavía no lo vi, lo voy a ver, lo vieron los hermanos que ya se fueron. Tu papá ya lo vio esto, y así otros. Así que así se ve en el cielo. Nos baja una foto, una captura de pantalla. Juan, por el Espíritu Santo, hace una captura de pantalla. Mira lo que dice. Después de esto, miré, y aquí una pequeña multitud. Una gran multitud. ¿Es pequeña? ¿Es la iglesia evangélica? ¿Serán los 2.300 millones nada más que católicos y cosas? ¿Serán los 600 evangélicos que tienen más o menos la verdad? Aunque los bautistas la tenemos mejor, que la Asamblea de Dios. Que somos distintos a los mormones y todo eso, los mormones y a los testigos y todo eso. ¿Será así? Porque acá no me pone cifras, pero miren. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual no se podía contar. Nadie podía contar, porque 7.800 se cuentan, son contables. Y los que estuvieron en las generaciones anteriores también se podría contar la humanidad casi desde que se tiene registro histórico. ¿Se entiende esto? Bueno, en el siglo XIX había tantos, en el siglo XVIII tantos. Podemos sumar todo lo que fue la humanidad hasta aquí. Pero acá dice que no se podía contar. Ojo, nadie se rasque, pero ojo al piojo, No son pocos, Esta es una captura de pantalla. Yo creo en Apocalipsis que también es inspirada por el Espíritu Santo. Juan ve esto. No sé lo que puede ver otro pastor, lo que quiera decir otro pastor, pero yo te digo lo que dice. Esta es la foto, Después de esto, acuérdate que el propósito de Dios era salvar ¿qué? ¿A quién? ¿A quién? A la humanidad. También hay perdidos, obvio. También Apocalipsis lo dice que hay perdidos. Nadie puede contar. ¿De dónde? De Latinoamérica, que es católica, que es cristiana. No. De todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Dale un aplauso. Gloria a Dios. Es fortísimo. Vamos a la otra placa. La perspectiva del cielo tiene multiprocedencia, porque es de toda nación, multiprocedencia. ¿Estamos de acuerdo? Pueblos y razas de amarillo, razas de los negritos, raza de los mestizos, raza de todo, lengua. Así que multiprocedencia, pueblos y etnias. Segundo, tiene diversidad de lenguas, de otros idiomas y todo. Tribus y culturas diferentes. Aquellos que la mujer hacía sentar acá, y los hombres allá, y las cosas turbantes, y las que se ponían acá, todo, y las que acá quizás predican con pantalones, no tiene problema, de todas las culturas, de todas. Es maravilloso. Bueno, lo otro, pertenencia, es decir, que tienen grupos geográficos en donde han estado. Anteriormente la tierra pertenecía a, este era pakistaní, este era de Afganistán, este era del Hamas, este era árabe saudita, este era argentino, mira un argentino, allá un paraguayo, y así. De todo, todos tenían pertenencia, es decir, tenían una procedencia y una pertenencia. Y aquí terminamos entonces Juan 3:16 y lo entendemos entonces, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no judíos, que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, y Romanos 2:11 dice que Dios no hace acepción de personas. Hay 4 perspectivas
que pueden complementarse una con otras o que puede ser alguna de ellas más que otra. Ya la vimos. Una indudable, la primera, ¿cuál es? La perspectiva de quién? Dios. De Dios, que no quiere que nadie se pierda. La otra es que el hombre tiene facultades, estamos de acuerdo, la perspectiva humana. La otra, la del juicio, en donde Dios no pregunta si se bautizó por inmersión o por aspersión, o lo bautizaron los padres cuando era chiquito, un bebé, y quedó con ese bautismo. La otra parte del juicio, la que más me impacta, la que me muestra la foto, dice: esto es, aunque no te preguntes cómo, aunque no sepas cómo llegaron allí. Bueno, evidentemente que esa es para el mundo, para que sea salvo. Claro que hay perdidos también, y muchísimos perdidos, y que son arrojados al infierno de fuego, dice la palabra. Pero acordate siempre, la perspectiva de Dios es fundamental. Es fundamental la perspectiva de Dios. Él quiere que nadie perezca. Jesucristo, metido espiritualmente aún en las propias religiones, Jesucristo metido en la conciencia, Jesucristo metido porque nosotros no podemos, y nosotros somos los primeros que podemos decir: la iglesia no es la que da la salvación, porque si no serían muy pocos. Así que la iglesia es el agente de Dios en la tierra. La iglesia es la manifestación y la visibilidad de lo que Dios hace en aquellos que tienen la revelación. Nosotros podemos decir: y vimos su gloria. Aquel verbo se hizo carne y nosotros vimos su gloria. El próximo estudio va a tratar entonces de algo importante que ahora surge. ¿Y la iglesia? ¿Para qué estamos? Si Dios lo va a juzgar por la conciencia, lo va a salvar por la conciencia, etcétera, etcétera. Y la iglesia, bueno, continuará.